Bueno, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la redención. Son palabras que uno necesita entender. Entonces, en el Antiguo Testamento hacían unos sacrificios de animales y la palabra era expiación. ¿Qué hacía la sangre de esos animales? Expiar el pecado o cubrirlo por un año. Por eso el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de esos animales. ¿Y qué hacía? ¿Cómo era la palabra? Expiación. Por eso de ahí viene la palabra hechivo expiatorio. ¿Han oído eso? Sí, eso viene de ahí. Pues en el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban animales y cada año el sumo sacerdote entraba en el templo con la sangre de ese animal. ¿Para qué? Para expiar el pecado o cubrir el pecado y poderse acercar a Dios. Cuando Cristo vino, Él mismo es el sumo sacerdote, el nuevo pacto, y Él mismo es el Cordero, cuidado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y la palabra es redención. Por eso nosotros somos redimidos en Cristo. Somos redimidos en Cristo. Gracias. No era esta palabra. Somos redimidos en Cristo. ¿Listo? Creo que está muy alto ese, por eso es que suena así. Entonces, ¿hoy cómo está el título? Si estás en Cristo, eres o fuiste redimido. Pero necesitamos entender el significado de la palabra redimir. El significado de la palabra expiar, ¿qué era? Cubrir, ya dijimos, ¿cierto? Cubrir. Pero el significado de la palabra redimir es diferente. En Gálatas, en muchos textos, pero en Gálatas 3 nos explica sobre la redención. Pero antes de ir a leer el texto sobre la redención, queremos explicar un poquito la palabra redimir o la palabra redención. ¿Listo? Para saber exactamente qué fue lo que sucedió cuando Cristo hizo esa obra en nosotros. Así que la palabra redimir básicamente tiene dos acepciones. La primera es, ayúdenme a leer, rescatar o sacar de la esclavitud al esclavo mediante el pago de un precio. Entonces, nosotros éramos esclavos. ¿Saben cuáles esclavos? De los peores, de los que siendo esclavos no saben que son esclavos. En la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos rescató, nos sacó de la esclavitud mediante el pago de un precio. Por eso Pedro escribe, dice que Él nos redimió o nos rescató de la mala manera de vivir que nosotros habíamos heredado de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea que el precio no fue oro, no fue plata, sino con su sangre preciosa. Entonces, redimir, ¿qué es? Rescatar, sacar de la esclavitud, pagando un precio. Primera acepción. La segunda acepción de la palabra es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Entonces nosotros, aparte que éramos esclavos, habíamos sido vendidos. Si usted no ha visto, hay una enseñanza que está colgada en el canal de YouTube, de paso saludamos a los hermanos y amigos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que se llama Enajenados. Si usted no la ha visto, véala, porque nosotros habíamos sido vendidos. ¿Sí? Y cuando uno llega a Cristo todavía uno tiene esa mente un poco enajenada, por eso trabajamos con la palabra de Dios, que es la que nos hace completamente libres. Entonces, el segundo significado de la palabra redención, ¿qué es? Comprar. Entonces Cristo no solamente nos rescató, sino que nos compró. O sea, somos de Él. Recuerden que hemos aprendido que Jesús salva a los que son suyos. Jesús salva a los que son suyos. Entonces, Él nos compró. ¿Listo? Fuimos comprados
y ahora pertenecemos a Él. Ya el enemigo no es nuestro dueño. Ya no estamos bajo ese yugo. Ahora somos libres. ¿Cuántos alegran por eso? Amén. Muy bien. Por eso es que usted va a traer a su esposa a la reunión de la Universidad de la Pareja. Usted ahora es libre. Así es. ¿Sí? Por eso usted va a ir a la campaña de fe, porque usted ahora ya es libre. Amén. Amén. Por eso va a mandar a sus hijos al Spring Fire, porque ahora usted es libre. Amén. Pero una persona que es libre necesita saber que es libre. Por eso el preso, cuando sale de la cárcel, le colocan un sello que dice que es libre. ¿Qué tal el preso sellado como libre y quedarse ahí en la cárcel? No, necesita salir. Entonces por eso nosotros salimos de la vana manera de vivir, aunque todavía estamos en el mundo. ¿Sí? ¿Es claro? Muy bien. Por eso en mente entonces vamos a hablar un poquito de redimidos en Cristo y vamos a ir a leer el texto. Acompáñenme por favor a leer. Este texto no debería de memorizarlo, porque es lo que sucedió. Entonces dice así la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara. ¿Sí? Nos alcanzara. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara. Esos gentiles eran los judíos y nosotros, el gentío, los judíos y el gentío, los gentiles. ¿Con qué fin? A fin de que, ¿por qué? Por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, la prosperidad de Dios no solamente es dinero, aunque lo incluye. La prosperidad de Dios es espiritual, recibir un espíritu nuevo. Y luego se va a manifestar en todas las áreas de la vida. Eso es la prosperidad de la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Listo? Y el verso 29, que lo tengo ahí separado, dice, léalo conmigo: y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, ¿y qué? Y herederos según la promesa. Entonces, cuando usted mira el pacto que Dios hizo, el pacto fue hecho con Abraham. Luego fue introducida la ley después en tiempos de Moisés. Los que hemos visto la línea de tiempo, el cronograma, sabemos qué tiempos fueron. Entonces ahí fue introducido para guardar un linaje. Pero si nosotros somos de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Ciertamente somos linaje de Abraham. ¿Y qué? Y herederos según la promesa. Pero uno necesita saber qué dice el texto del testamento para saber qué fue lo que heredó. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso usted vaya, estudia al centro de entrenamiento bíblico, porque el tiempo que nos dan aquí no es suficiente para poder enseñar todo lo que quisiéramos poder aprender. Muy poquito el tiempo. Ayer hablamos con el pastor Elmer, muy poquito el tiempo. Pero si usted se expone a la palabra, dice: la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. Entonces, si yo soy un heredero, pero no sé qué fue lo que heredé, pues ¿cómo lo reclamo? ¿Sí? ¿Se lo aprendieron de memoria? Voy a subrayarle por lo menos algunas frases para que las aprendan de memoria. ¿Listo? Usted lo va a aprender todo porque eso es su herencia. Eso fue lo que sucedió. Dice así: ¿qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. Entonces hay que saber cuál es la maldición de la ley. ¿De qué fue que nos redimió? Primera parte que usted se va a aprender: que Cristo, puede usted levantar su mano y decir: Cristo me redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Se hizo por mí maldición. ¿Cuándo Cristo fue hecho maldito? Cuando fue colgado en el madero. ¿Perdón? Ahí se hizo maldito. Otra frase que vamos a aprendernos: ¿con qué propósito? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzara. ¿Sí ven que la bendición no es algo que yo busco? ¿Qué estaba haciendo? No buscando la bendición, por eso no me congregué. Dijo maestro Andrés: tonto. Usted no busca la bendición.
La bendición lo alcanza a usted. Amén. ¿Para qué? ¿Dónde nos alcanza la bendición de Abraham? En Cristo. Usted está en Cristo, la bendición de Abraham viene y lo alcanza. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara. ¿Con qué propósito? Para que recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, y si nosotros somos de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham somos, y ¿qué somos realmente? ¿Evangélicos? ¿Poco religiosos? ¿Gente loca? ¿Fanática? No somos herederos. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Pero también hay manifestaciones de esa herencia mientras pasamos por este paso en la tierra. ¿Cuántos escucharon esta semana que se murió un cantautor colombiano? ¿Se llamaba cómo? Omar Geles. Se murió. ¿Tenía plática? Mucha. ¿Y toda esa plata pudo evitar que se muriera? No. Estaba viejito así, cacrequito. No. ¿Cómo está? Joven. Tenía una mujer bonita. Tenía 3 hijos pequeños. 7 hijos. Pero 3 pequeños. Los grandes ya que vayan, pero los pequeños. Estaba pequeñito. Hay que dependía de él. ¿Listo? Y se murió. La Biblia dice, está establecido para los hombres 2 cosas: la muerte y después el juicio. El juicio para nosotros, los cristianos que ya fuimos redimidos, es un juicio para recompensas por lo que hayamos hecho aquí en la tierra mientras caminamos con Jesús. Se llama el tribunal de Cristo. Pero el juicio para el incrédulo se llama el gran juicio del trono blanco, y es un juicio para condenación, porque no me salvo, porque no acepto a Jesús. ¿Claro es? Porque, ¿sabe por qué? Porque la gente dice, ¡ay! Se añadió otro cantante a los coros celestiales. Ya estaba Diomeditos, ya estaba el Gran Martín, ya estaba este, ya estaba el otro, y ahora se añadió otro. Y la gente piensa que todo el mundo que se muere se va al cielo. Pero eso no es verdad. La Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo aquí en la tierra. Si no nació de nuevo aquí en la tierra, si no se encontró con Jesús en la tierra, no se va a ir con Jesús. Porque sabemos que si somos de Cristo, si hemos aceptado el pago de su precio, si lo hemos recibido realmente, que la gente quiere caminar toda la vida en la tierra con el diablo e irse a la eternidad con Cristo. Eso es falso. Eso es como decir, un ejemplo grotesco, que uno puede vivir toda la vida con la moza e irse feliz con la esposa. Eso no es posible. Tiene que decir o la una o la otra. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí. Es así de sencillo. Pero como nos gustan las aguas tibias, ay no, pero si hacemos la novena, ay no, pero si hacemos esto, ay no, pero si hacemos lo otro. No. Cristo hizo todo lo que había que hacer. Solamente hay que confiar en lo que Él hizo. Se llama redención en Cristo. Solamente en Él hay redención. El único que pagó el precio fue Él. Y fuera de Él no hay nada. Por eso ya aprendimos en Juan 15 que separados de Cristo nos morimos. Por eso no podemos hacer nada. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, necesitamos saber qué es la maldición de la ley. ¿Por qué fue que nos redimió Cristo? Entonces, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Cuál es la maldición de la ley? Pues, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de la ley, y especialmente en este texto se refiere al Pentateuco. Penta significa 5. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿quién se lo sabe? Los 5 primeros libros. La iglesia ya sabe los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia, entonces, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 primeros libros de la Biblia hay
hay unas bendiciones y hay unas maldiciones. La Biblia dice, mira que he puesto de ti delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge la bendición para ti y para los tuyos. Entonces, la bendición o la maldición es algo que ¿qué? Se escoge. Que uno escoge. Entonces, cuando usted escoge a Jesús, le escogió la bendición. Porque en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No hacer así, no es la bendición, no es hacer así, ni una señal, no es la bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que fuera de Cristo no hay bendición. Amén. ¿Puede que la gente tenga plata? Sí. ¿Puede que tenga fama? Sí. Pero no hay bendición. Así es. Porque la bendición es en Cristo. Amén. ¿Claro? Amén. Entonces, en esos 5 primeros libros de la Biblia, gracias hija, están las bendiciones y las maldiciones. Por aquí están los 5 primeros libros de la Biblia. Esta se llama Pentateuco. Grupo de 5. ¿Listo? Esa es la ley. Entonces, en el Génesis está la primera maldición. Esa primera maldición se llama muerte espiritual. Está en Génesis 3. Se llama muerte espiritual. Al entrar en esa muerte espiritual, vienen de antemano las siguientes 2 maldiciones. Entonces, la muerte espiritual es una maldición. ¿Cuál será la bendición? Vida. La vida espiritual, la vida en Cristo. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero hay otro que vino. La primera parte del verso 10 de Juan 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Eso es maldición. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O yo he venido a traerles de vuelta la vida que ustedes perdieron en Génesis 3. Bendición. ¿Okay? Pero en el resto de los libros hay otras maldiciones. Pero especialmente en Deuteronomio 28 habla de 2 maldiciones. Y una es la maldición de la enfermedad. La enfermedad física es una. ¿Es una qué? Porque no falta el que con la Biblia le quiere enseñar a la gente que la enfermedad es una bendición. No falta el que quiere enseñar con la Biblia que la enfermedad viene de parte de Dios. No, la enfermedad es una maldición. Y para que uno sepa que es una maldición, no sino que uno esté enfermo para que vea que eso es una maldición. Es una maldición la enfermedad física. Entonces, ¿la bendición cuál será? La salud es una bendición. Pero también en el Deuteronomio 28 está otra maldición que se llama la ruina. La ruina económica, materialmente hablando, es una maldición. ¿Cuál será entonces la bendición? La abundancia. Que tenga usted lo suficiente. Es una bendición. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¡Qué alegría, qué entusiasmo! No griten tanto, me hagan sordo. Listo. Entonces, la maldición de la ley trae un triple castigo. O son 3 cosas. Así como Juan 10:10 dice que el ladrón solo vino para hurtar y matar y destruir, la trilogía, el triple engaño del diablo, la maldición tiene 3 elementos. Principalmente hablando. 3 elementos. Voy a tratar de mostrarlo aquí con la imagen. Entonces, la maldición de la ley. ¿Se acuerdan que la ley fue escrita inicialmente en tablas de piedra? Entonces, al romper la ley de Dios, al pisotear la palabra de Dios, viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La maldición de la ley, que tiene un triple castigo. Ya dijimos qué es, pero ahora queremos como poderlo mostrar aquí un poco más didácticamente hablando.
Mostrarlo con una imagen. Entonces, primera parte de la maldición sería la muerte espiritual. Muerte espiritual es una maldición. Segunda parte de la maldición de la ley sería la enfermedad. Una maldición. Tercera parte de la maldición de la ley sería la ruina económica o material. Entonces esa maldición de la ley tiene tres elementos. Número uno, ¿cuál? Muerte espiritual. Pregunto, ¿todos estamos en maldición Sí, Señor. sin Cristo? Sí. Sí, todos. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. Ya dijimos que Él pagó el precio, nos rescató, nos sacó de allí, pero también nos compró. Ahora pertenecemos a Él. Por eso es que el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿El diablo tiene poder? Sí, claro. ¿Cómo no? Hace un montón de años tiene un montón de poder. Lo que no tiene es autoridad sobre nosotros. Nosotros nos salimos de su autoridad. Pero si le damos pata, Él tiene poder para destruirnos. Darle pata es traducción de esta palabra. Qué pena. Darle oportunidad a abrirle la puerta. Entonces va a entrar. ¿A qué va a entrar? A hurtar y matar y destruir. A eso vino. Claro, Él no va a decir, aquí vengo a hurtar. No, Él es un timador, ya sabemos cómo es que lo hace, ¿sí? Con engaño. ¿Listo? ¿Es claro? Triple castigo. No, ya hasta donde alcanzamos a llegar hoy, porque el tiempo aquí se va rápido. Entonces vamos a hablar de la primera parte de la maldición de la ley. Se llama muerte espiritual. Haga así, por favor, hermano, no se me menos. Haga así. Está vivo, ¿no? Despiértate tú que duermes. Entonces, en Génesis, en el capítulo 2, recuerden que Dios crea el planeta Tierra y se lo entrega al ser humano. Y el planeta Tierra crea todo y hace todo, absolutamente todo. En el sexto día Dios crea a un ser muy especial y dijo: hagamos al hombre a imagen nuestra y conforme a nuestra semejanza, para que sea el Señor y gobierne la tierra, y se la entregamos para que sea el Señor de esta tierra. ¿Sí? Estoy parafraseando el texto. Pero le dio un mandamiento. Le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas ciertamente morirás. Y esta es la Biblia de la Reina Valera 60 que nosotros tenemos. Acuérdense que cuando estudiamos bibliología aprendemos que la Biblia Reina Valera no fue traducida del hebreo y del griego, fue traducida del latín por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. La Biblia Reina Valera tiene inexactitudes. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera dice que Dios es el causante del mal. No, fue traducida del latín al español, no de los originales hebreo y griego. Eso para entender, porque tenemos que estudiar y saber por qué los textos dicen así. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, cuando usted queda, y Dios trajo esa maldición, no fue Dios el que la trajo, fue traducida en un sentido que llama causativo, pero más bien Dios permitió. Y cuando Dios permite, pues cuando nos da libre albedrío, nosotros hacemos lo que queremos, y realmente que está permitiendo eso no mismo. No me miren así, eso fue lo que pasó cuando tradujeron la Biblia. ¿Listo? Cuando tradujeron la Biblia. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Hay un árbol, se llama de la ciencia del bien y del mal, del cual le dijo, ¿por qué no debería comer? Porque el día que él comiera, el original dice, muriendo, morirás. Entonces, iba a morir espiritualmente, luego moriría físicamente. Dicho sea de paso, la muerte no estaba en el plan original de Dios. ¿Sabía eso? Por eso no amamos la muerte. Solamente por allá en un país donde le rinden culto a la Santa Muerte, que están re locos. ¿Sí? Están
corrido, pero realmente no amamos la muerte. Realmente dicen que la muerte es el último enemigo que se ha derrotado. La muerte realmente es un servidor del diablo, ¿sabía eso? Que la gente estuvo durante todo el tiempo viviendo en temor, atemorizada por la muerte. Que la muerte no estaba en el plan de Dios, pero muriendo espiritualmente, o sea, desconectándose, separándose de Dios, la consecuencia sería que físicamente también moriría. Por eso, entre otras cosas, las primeras generaciones de los seres humanos en la tierra duraron 700, 800, casi 1000 años, porque no estaba en su mente morir. ¿Listo? Ok. Entonces, primera maldición de la ley, muerte espiritual. ¿Listo? Primera maldición de la ley, la muerte espiritual. Miren lo que pasó para ejemplificar eso. Nosotros hemos aprendido que muerte es separación. Por eso Juan dice, 15 dice, separados de mí. Eso es muerte espiritual. Muerte de separación. Entonces, muerte de separación. ¿Qué realmente sucedió con esa parejita? Se separaron de Dios, porque se unieron a un falso Dios. Entonces, cuando digan, todos hablamos del mismo Dios, no, señor, hay otro Dios que se llama el Dios de este mundo. Así es. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, Pablo lo llamó el Dios de este mundo. ¿Qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El entendimiento para que no resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es Dios por los siglos de los siglos. Ellos creen que hablan la verdad de Dios, pero están ciegos. Entonces aquí, miren lo que sucede porque ellos desobedecen a Dios. Separación, para explicar separación. Miren, lean, levanten sus ojitos, miren acá y lean conmigo. Dice, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Y qué hizo? Lo echó, quedó separado, lo echó, lo sacó. ¿Cómo quedó el ser humano? Separado, lo echó del huerto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios. Dios en su misericordia viene y sacrifica el primer animal, y por eso salen aquí con este vestido de cuero. ¿Saben que la moda de cuero fashion empezó en el jardín del Edén? Por eso a la gente le gusta el cuero. Entonces, ¿dónde está? Ahora miran, ¿quién tiene de cuero? ¿Quién tiene de cuero? Entonces aquí ellos quedaron separados de Dios. Pero cuando Dios sacrificó un animal, estaba anunciando que como la paga del pecado de muerte, alguien tenía que morir. Entonces, muerte espiritual es separación espiritual de Dios. O sea, el espíritu humano quedó en tinieblas, separado de Dios. Entonces, la muerte física, ¿qué es? Es separación del espíritu del cuerpo. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra, quedan separados y el cuerpo muere. Cuando el ser humano se separa de Dios, el espíritu del ser humano es un espíritu terrícola, queda separado de Dios y muere. Finalmente termina en una muerte eterna que se llama segunda muerte o condenación eterna. ¿Listo? Muy bien. ¿Vamos bien? Lo importante es que podamos entenderlo. Por eso es que en Juan 3 hay un hombre que visita a Jesús de noche, principal, llamado Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que memorizamos? Gálatas 3:13. A ver, ¿cómo dice? Cristo redimió la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Cómo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Solamente la parte A, dije, aprendas algo, hermano. ¿Cómo así? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya después nos están diciendo, como he hecho con nosotros maldición, que Cristo está. Listo. Entonces Jesús que nos redimió. ¿Listo? Sí. ¿Cuántos están alegres que ya no están muertos espiritualmente? No, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Listo? Entonces en Juan 3, Nicodemo visita a Jesús de noche. Está aquí, lo está visitando de noche y le dice: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Está leyendo conmigo? Porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Mira la respuesta de Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hemos estudiado acerca del reino de los cielos, que es una temporada del reino de Dios, pero va a ser más completo, que es desde que Jesús asciende hasta que regrese. ¿Listo? Pero ese es otro tema. Listo, entonces le dice eso. Jesús le dice, mire, de que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue diciendo. Entonces mira la pregunta que hace Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué demostró esa pregunta? ¿Que Nicodemo estaba qué? Porque no vio solamente lo físico. Digo, ¿puedo acaso yo volver a entrar en el vientre de mamá y volver a nacer de mamá? ¿Me entiendes? Porque el príncipe de este mundo, ¿qué hizo? Se fue el entendimiento de los incrédulos, muertos espiritualmente. ¿Listo? Mira la respuesta de Jesús. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y miren cómo le aclara en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿De qué nacimiento está hablando Jesús? Un nacimiento de espíritu. Para que sea un espíritu nuevo. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es la nueva criatura? El espíritu. El estuche, el hombre exterior, sigue siendo el mismo, pero el espíritu fue hecho nuevo. Cristo nos redimió de la maldición, de la muerte espiritual, y ahora estamos en bendición. ¿Qué bendición tenemos? Vida abundante, vida eterna, la vida de Dios. La vida eterna no es después que usted muere o después que yo muero. La vida eterna es en Cristo. Desde el momento en que nace el nuevo tiene la vida eterna. Por eso se quita el miedo a morir. El miedo a morir es una manifestación de que no ha nacido nuevo. Yo vi por estos días hablando del tema de Omar Genes. Mi esposa mira y dice: parece que yo fuera costeño, pero yo nací en Huila, pero soy colombiano y amo el folclore colombiano. Realmente hay unos vallenatos que son bonitos y la música colombiana es buena, chévere. Solo que hay unos que son estúpidos y componen un montón de porquería, digo, predicadores. Pero el punto aquí es que entrevistan a Diomedes Díaz y empiezan a hablarle, el periodista empieza a hablarle de la muerte y Diomedes dice: pero ¿por qué me habla de la muerte? Hable de otra cosa. Y le dijo: le tiene miedo a la muerte. Dijo: le tengo pánico, nunca quisiera morirme. No, imagínate tú, así como hablaba de Diomedes, así cuando ya tenía así. Digo, imagínate tú, uno que uno se muera y que lo entierren, uno enterrado, y con estos calores, ¿qué hace? Él no sabía que no eran los calores que hacen en la costa, sino el calor que hay en el infierno, todavía más caliente. Entonces, una evidencia que una persona no nació no es que le tiene pánico a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que allá hace mucho calor. Sí, es como de una revelación, ¿no? ¿Listo? Entonces, nacer de nuevo es una ¿qué? Necesidad que todos los seres humanos tenemos para poder recibir la vida que es solamente en Cristo. Porque la vida de Dios que se perdió en el jardín del Edén, Jesús se hizo hombre para venir a traerla de vuelta. El único que bautiza con el Espíritu de Dios es Jesús. Amén. Se llama nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Él pone el Espíritu dentro de nosotros. Lo que dice Juan: la unción del Santo está en nosotros, no es quitada, pero también coloca el Espíritu sobre nosotros.
dentro de nosotros es para que seamos regenerados, hechos nuevas criaturas, podamos ir al cielo en el momento que partamos, y sobre nosotros es para bendecir a otros. Amén. ¿Listo? Muy bien. Entonces fuimos hechos hijos de Dios. ¿Quiénes van a ir al cielo? ¿Los que se portan bien o los que se portan mal? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Señor, salva a los que son tuyos. Miren, en la tierra hay gente buena, hay gente mala y hay gente justa. ¿Quiénes van al cielo? ¿Los buenos, los malos o los justos? Los justos serán el rey. Entonces uno a veces todavía es como maloso, aunque ya fue justificado. Toca coger esa malosidad, ¿listo? Que se note que nació de nuevo. Eso se llama proceso de salvación del alma. ¿Sí? Por si acaso. Romanos 8, 14. ¿Vamos bien? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces puso el Espíritu de Dios para que nos guíe. Él nos guiará toda verdad. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces antes teníamos un espíritu ¿de qué? De esclavitud, muerte espiritual, espíritu de esclavitud y de temor, de miedo. Sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra no está traducida. Esa palabra no está traducida. Esa es una palabra en arameo que decían los orientales al papá como una frase de un amor íntimo. Abba Padre. Como diríamos nosotros aquí en Colombia, papito lindo. ¿Recuerda a alguien? No. Papi. Entonces aquí, miren lo que. Entonces, hay dentro de nosotros. Mi esposa que me conoce ya sabe que estoy pensando, pero menos mal que no lo dije. Tocando pensarlo con la lengua porque no puede meter los dedos. Pensando con el cerebro. Otra revelación. Entonces, Abba Padre es algo que hay dentro de nosotros. Amén. Que es Padre, te amo. ¿Con qué amor puedo amarlo tanto? Por el que ya derramó en mi corazón. Cuando nací de nuevo, Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está conmigo en el texto? Verso 16. Miren lo que sucede. El Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo conectado a nuestro espíritu, a verlo hacia de nuevo, mismo da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, el espíritu humano. ¿Cuál es el testimonio que da? ¿Cómo usted sabe que es hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu. O sea, usted sabe que lo sabe, que sabe que está seguro que si parte, va a la casa del Padre. Amén. Que es hijo de Dios. Entonces, ese es el primer testimonio. ¿Cómo lo sabe uno? Por la conciencia. Porque la conciencia es la voz del Espíritu y es la que a menudo Dios usa para guiarnos. Entonces sabemos que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el primer testimonio, pero de esa manera nos guía permanentemente. Por eso debemos tener limpia la conciencia. Es decir, cuando hace algo malo, así su ser más cercano le diga que le está embarrando, la conciencia sí le dice que uno debe corregirlo. Amén. Porque esa es la guía segura del Espíritu Santo. ¿Eh? Nacimos de nuevo. ¿Está feliz? Amén. Nacimos de nuevo ya. Ya no estamos muertos espiritual. Ya no somos malditos. Sí, amén. Somos benditos de Dios. Se cumplió Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Ay, es que yo he ido de la hermanita Regina, que ella me hace unas bendiciones, unos baños benditos. Eso no es bendición. Eso no es bendición. Así es. Eso cobra caro. Sí, Señor. Entonces, cuidado. ¿Listo? ¿Vamos bien? Eso. Número 2. Enfermedad física. Ahora, en Deuteronomio habla de la maldición de la enfermedad
y de la maldición de la ruina. Nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu, sin embargo todavía el cuerpo se puede enfermar, y eso significa que hay un ataque, porque la enfermedad es una maldición. Nunca acepte la enfermedad como que viene de parte de Dios. Aunque si usted lee Deuteronomio 28, estos textos que están aquí, que son los que hablan de la enfermedad, los saqué así verso por verso, porque es larguísimo el texto. Los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28 hablan de las bendiciones de la obediencia. Y acontecerá que si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, y será bendito el campo y bendito en la ciudad, y bendita tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu grano y el fruto de tu vientre y la cría de tus vacas, bendito estarás por cabeza y no por cola, estarás arriba y no abajo, prestarás y no pedirás prestado. La bendición del 1 al 14. Ahí está. ¿Por qué viene la bendición? Por la obediencia. ¿Y nosotros obedecimos la ley? No. Pero uno que la obedeció se llama Jesús. Y él cargó la maldición nuestra para soltar su bendición sobre nosotros. Se llama Evangelio, buena noticia. Es algo que recibimos sin merecerlo. Ahora, antes de leer los textos quiero decir algo. El hecho que usted vaya al médico no quiere decir que usted está negando la fe. En tiempos de Jesús ya existía la medicina en el primer siglo. Y Jesús dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos necesitan médico. Entonces no es pecado ir al médico. Pero cuando usted vaya al médico, no le dé autoridad al médico. Es decir, cuando el médico le lea el diagnóstico, no diga: ay, soy hipertenso, diabético, artrítico, degenerético. Por favor, yo no conozco el término. Eso puede que diga el diagnóstico. ¿Qué es eso? Un ataque. Es una maldición. Usted le da autoridad, la recibió. Así sea hijo de Dios. ¿Captaste? Ahora, debo decir que hay muchos médicos y muy buenos médicos. Pero debo decir que también entre los médicos hay unos que no son buenos. Y hay unos que ni siquiera saben dónde están parados. Y cuando no saben le dicen: eso es lo que usted tiene, es estrés. Cuando el médico le diga que lo que tiene es estrés, es porque no sabe ni qué es lo que tiene, ni tiene idea. Ahora vuelvo a decir, hay muy buenos médicos, muy buenos profesionales, que le pueden asesorar, que le pueden examinar, pero nunca le dé autoridad al médico. Y no comience a hacer su declaración sobre usted por un diagnóstico que el médico le dio. ¿Está todavía aquí? Para que no empiece a declararse, ¿cómo? ¿Declararse qué? Maldito, porque la enfermedad es una maldición. Le damos la autoridad a Jesús. Ahora, hay sanidades que son un proceso. Y Dios también puede usar un médico para ayudarte a salir de esta enfermedad. Puede usar también la medicina para hacerlo. Lo puede hacer sobrenaturalmente. Pero en todo debe ser guiado por el Espíritu Santo. Porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Todavía nos enfermamos aunque somos hijos de Dios? Sí. Benditos y todos. Sí, que la enfermedad es un ataque, es una maldición. Dicho esto, veamos el verso 15 del Deuteronomio 28. Pero acontecerá, ¿se acuerdan que del 1 al 14 son todas las bendiciones? Ya dije. Ahora viene un pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, hay unos versos, ayúdeme con los versos. Pues usted trajo Biblia, pues allá, o si no, yo le leo acá, porque acá no tengo todo ese montón de versos. Entonces, segundo verso, el 21. Entonces, vamos a ir al 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Sí ven que la Reina Valera está en modo causativo? Pero no es Dios el que trae la maldición, porque en el cielo no hay maldición de enfermedad. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Fue traducida a nuestro idioma y esta traducción fue del latín. Y fue traducida en modo causativo. Pero si usted estudia otras traducciones, usted encuentra que no es Dios el que la trajo. Es más, según el texto, el que la trae es uno mismo, porque no obedeció. ¿Es claro? Sigamos. ¡Qué alegría! 22. Otra vez. Ahora léalo diferente. Jehová permitirá que seas herido con tisis, fiebre, inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublos, yo no sé qué es añublosis, y te perseguirán hasta que perezcas. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. No digan gloria a Dios, por favor, eso son maldiciones. Gloria a Dios es para la palabra de Dios, pero no maldiciones. Hay puntos donde usted no diga gloria a Dios por eso. Listo, 27. Jehová permitirá que seas herido con úlcera de Egipto. ¿Se acuerdan las plagas de úlcera de Egipto? ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. 28. Jehová permitirá que te hieran con locura, ceguera y turbación. Por lo menos que le quede algo que no es Dios el que hace, ¿no? El que envía, ¿no? Está mal traducido aquí. ¿Los seres humanos cometemos errores, sí o no? No lo hicieron con mala voluntad, no causativo. Eso lo aprendemos cuando estudiamos. 35. Permitirá Jehová que seas herido con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Y enfermedades incurables. ¿Qué es eso? Maldición, un ataque del diablo. Yo debo saber qué es maldición para no aceptarla. Ay, es que el Señor me está probando. No, Dios no prueba con eso. Dios prueba nuestra fe. ¿Listo? 58. Si no pueden de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo el nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová permitirá que se aumenten maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. 60. Y permitirá que venga sobre ti todos los males de Egipto. ¿Se acuerdan de todas las enfermedades de Egipto? 10 plagas, delante de los cuales caminaste, y no te dejarán.
Asimismo, mira el 61, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová permitirá que sea enviada sobre ti hasta que seas destruido. O sea, toda la lista de todas las enfermedades, de todo, etcétera, etcétera. Esta es la maldición de la enfermedad. Entonces, cuando uno está enfermo, no es la voluntad de Dios que estés enfermo. La voluntad de Dios es que sea sano. ¿Listo? Muy bien. Si aprendieron, ahora sí Gálatas 3. ¿Cómo es? Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Solo la pastora? Cristo nos redimió Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí enfermedad. Nos redimió de la enfermedad hecho por nosotros maldición. Fue enfermado en la cruz. Cargó las enfermedades en la cruz. Pero apréndase. Cuando la enfermedad viene, usted debe declarar esa palabra: Cristo me redimió de la maldición de la enfermedad. Amén. Para que pelee la batalla. Sí, Señor. Si ni siquiera se la sabe, no sabe dónde está escrita, ¿cómo la pelea? Ay, el médico no, Dios dijo. Amén. Por encima de lo que el médico dijo, que es una realidad, está la verdad de Dios, lo que Dios dijo. Amén. Y así podemos pelear Amén. la batalla. En Isaías, que realmente es un evangelio del Antiguo Testamento, en el capítulo 53, versos 4 y 5, dice: ciertamente, hablando de Jesús, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dele autoridad a la palabra de Dios sobre su cuerpo, Amén. no al médico. Sí, Señor. Luego digo, respeto a los médicos, hay médicos muy buenos, pero cuando usted vaya al médico, no le dé autoridad al médico. Así es. Claro, si es un médico cristiano que conoce la palabra, gloria a Dios. Pero si es un médico que solo estudió la ciencia de la medicina, él le puede decir cosas con buena intención, pero no, él no sabe. ¿Listo? Porque usted está redimido de la enfermedad. Ahora, por enfermedad física, usted tiene salud divina. Pero tiene que entrar esa medicina acá. Por favor, no diga: ay, es que los años no vienen solos. Eso no es verdad. Eso es una tara mental, una tradición que ha pasado de una generación a otra, y usted sigue repitiendo lo mismo. El tema no es cuántos años tienes. Una persona puede ser un bebé, un joven, un anciano. Si está enfermo, está grave. No tiene que ver con la edad, ¿es claro? Sí, Señor. No tiene que ver con la edad. Una persona puede tener 80, 90 años, si está sana, está bien, está feliz. Amén. Pero puede tener 15, si no puede comer, está enfermo, está grave, está siendo atacado por una maldición. Amén. Se llama enfermedad. Tenemos que llamar las cosas como son. Entender lo que dice la palabra. Cuando Jesús viene a la tierra, Pedro, que caminó con él, mire lo que nos relata en la primera carta, en el capítulo 2. Dice, verso 23, hablando de Jesús: quien cuando le maldecían a Jesús, cuando maldecían a Jesús, ¿qué hacía Jesús? No respondía con maldición cuando padecía o no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Y hablando de Jesús, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué lo llevó? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, entendamos que fuimos justificados.
y por cuya herida fuimos sanados. Aquí, cuando Jesús estuvo en la cruz, fue maldito. Número 1, cargando todo el pecado. Murió espiritualmente. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Murió espiritualmente para que tengamos vida espiritual. Pero también cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades y todas las dolencias. Allí fue herido, allí fue enfermo, allí fue maldito, para que usted y yo seamos benditos. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:22, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién estaba hecho pecado? Para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, para que nosotros estamos muertos al pecado, vivamos en la justicia, vivamos en Cristo, sabiendo que fuimos declarados justos. Y por cuya herida, ¿qué dice el texto? Fuimos nosotros sanados. Entonces, si usted fue sanado, usted sana. ¿Y qué pasó? Que la enfermedad viene, está siendo atacado por una maldición. Usted necesita pararse en la palabra y resistir al diablo. Amén. Y pelear esa batalla. Ahora, hay que decir algo. Hay sanidades que son así instantáneas, pero hay sanidades que son un proceso. Sí, Señor. Por eso 1 Timoteo 6 dice: pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces hay un tiempo para pelear. Entonces muchas sanidades son un proceso. No ocurren así, son un proceso. En el mismo ministerio de Jesús vimos como Él sanó instantáneamente así, pero también sanó en un proceso. Ve a Siloé y lávate. Vayan, preséntense a los sacerdotes, dijo a los leprosos, y entreguen la ofrenda que ordenó Moisés. Dice, y mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces hay una cantidad de sanidades que son un proceso, donde uno se lava con la palabra, especialmente la mente que está reprobada, está una mente que está enajenada, es una mente que está viciada, es una mente que no ha entendido. Es una mente que sigue diciendo, es que la edad no viene sola, y uno viene y se va enfermando porque uno se va envejeciendo. Pues se va envejeciendo, sí, pero no enfermando. Amén. Uno en el Antiguo Testamento ve gente que partió con el Señor anciana, pero antes se levantó, bendijo y adoró y comió y se fue luego. Uno puede partir de este mundo completamente sano. Ahora, ¿qué es la enfermedad? Es la muerte a cuotas. Muriendo lentamente, sin remedio estoy yo así. La compusieron en el infierno. La gente canta eso. No es porque sea pecado, es porque sea bruto, no cante, no sea bruto. No entender la palabra, que la palabra tiene poder, lo que uno dice, lo que uno habla. Entonces la enfermedad fue llevada por Jesús. Él nos redimió, Él la cargó, Él pagó el precio. ¡Qué alegría, qué entusiasmo! Gócese. El ministerio de Jesús, que está a lo largo de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas era médico de profesión. Y Lucas relata varios hechos que ocurrieron. Jesús sanaba y demostraba que la gente fue sanada. Marcos escribe el Evangelio de Marcos y escribe un segundo tratado. Y el segundo tratado se llama Hechos. Y en el libro de los Hechos, Marcos recuerda el ministerio de Jesús, cómo fue. Y dice, Lucas recuerda el ministerio de Jesús. Estoy confundido el nombre, gracias que tengo aquí quien me corrija. Entonces, está diciendo que Lucas fue médico, ¿cierto? Sí. Y escribió el Evangelio de Lucas y escribió un segundo tratado para corregir. Escribió el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos hace un resumen del ministerio de Jesús. Este es un médico hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan en el Jordán. Entonces, está hablando del ministerio de Jesús. Lo que se divulgó, lo que se contó, todo está diciendo. ¿Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Cuándo lo ungió? Cuando fue bautizado, que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre él. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y Jesús descendió y fue bautizado. ¿Cuántos no se han bautizado? El día del retiro vamos a bautizar, ya sabe bautizarse uno. ¿Listo? Pues ahí, mire, fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿para qué es la unción del Espíritu Santo? ¿Y cómo hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes? Jesús anduvo haciendo males, no bienes. ¿Y cuáles eran los bienes? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mire que la enfermedad es una opresión del diablo. Porque Dios estaba con él. Ahora vuelvo a decir, hay procesos de sanidad. Hablo de procesos que son un proceso de creerle a Dios y de pelear la buena batalla. Amén. En esos procesos usted necesita aliados de fe que puedan orar por usted. Por favor, el día que Dios no quiere que se llegue a enfermar, pero que sea atacado por una enfermedad, nunca permita que cualquiera ore por usted. No llegue una incrédula que diga: ay, sí, eso le da uno 8 días antes de morirse. Llega alguien de fe, con el cual pueda unir su fe y le puede poner sus manos como señal de autoridad para que la unción venga. Amén. Porque la unción quita la carga, rompe el yugo y el yugo se pudre a causa de la unción. Cuando viene la unción, esa enfermedad que es un yugo, una opresión del diablo, se rompe. Amén. Se quita, se pudre, se seca. Pero vuelvo a decir, digamos, un proceso. Un proceso. ¿Por qué es un proceso? Por mi debilidad. Porque a veces yo dudo y no creo. No porque sea la voluntad de Dios que se demore. ¿Es eso claro? Porque la oración dice que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios es que sea sano. Amén. Pero a veces mi mente no se puede alinear con esa perfecta voluntad de Dios porque le da autoridad al médico. Y al incrédulo que le dijo: es una 8 días antes de morirse. Entonces estoy en una dicotomía de pensamiento, dudando. No es que eso da cuando llegas a tantos años. Ojo, nada, usted es sano. Amén. Amén. Entonces fuimos redimidos. Entonces cuando usted observa Jesús, aquí esta imagen que tenemos es cuando abre el techo de una casa y bajan al paralítico porque no pudieron entrar. La cantidad de enfermos era mucha, multitudes venían para ser sanados. Entonces, como llegaron los 4 amigos, mire, usted consiga amigos de fe como los amigos del paralítico. Amén. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, claro, subieron el paralítico al techo, rompieron el techo, bajaron la camilla con el paralítico que queda al frente de Jesús. Y dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que perdona pecados en una religión? Digo, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla y vete a tu casa. Para que veas que tengo autoridad, que le digo al paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Y él enrolló su camilla y se fue. ¿Qué ayudó a ese paralítico? La fe de los amigos. ¿Siempre uno puede ser bendecido con la fe de los amigos? Sí, Pero también puede ser maldito con la incredulidad de sus amigos. sí, señor. ¿Qué tal quien ha llevado 4 incrédulos ahí? No, pues no, ya lo tiran desde arriba porque la enfermedad no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea sano. Amén. Pero ¿cuál es el problema y por qué a veces uno vive procesos donde se demora en recibir una sanidad de algo? Porque tengo la mente viciada.
Todavía pensando cosas de las que dice la tradición, dándole autoridad al médico, a uno, al otro, menos a Dios. Tengo que darle autoridad a Dios. Y obviamente cuando uno ora, usualmente la respuesta de Dios son personas. Entonces Dios va a mandar a una persona de fe que ore por ti. Amén. Que ore por ti. Como el tiempo en televisión está corto y no alcanzamos a ver la tercera parte de la maldición, porque no quiero correr, yo quiero que oremos hoy por personas que han estado pronto con algún síntoma de alguna enfermedad, y así despido a nuestros amigos de internet, que usted sabe. Amén. Busque gente de fe que ore por usted, que una su fe, a la fe de ellos, pero usted sano por la